Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que día a día le ganan al sol, madrugan a recibir la palabra de Dios. Muchos, mientras que hacen sus quehaceres, se alistan para salir a sus actividades. Otros, pues, muy, muy atentos a recibir cada mensaje. Otros también mientras se desplazan a su lugar de trabajo. En fin, y la ventaja de estas redes sociales es la facilidad que tenemos de poder ir haciendo otras cosas sin perder de vista el objetivo principal, Dios, la palabra y la obediencia. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo número 119, desde el verso 121 hasta el 128. Salmo 119 del verso 121 hasta el 128. En esta ocasión, Giovanni Chala va a ser tan amable de guiar esta lectura. Mi Giovanni, tenga la bondad, por favor. Bueno, no me dejes a merced de mis enemigos, porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición. No permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. De verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. Cada uno de tus mandamientos es recto, por eso detesto todo camino falso. Amén. Amén, amén Muy y amén. bien, muy bien. Gracias, Giovanni, muy amable. Sí, señor. Bueno, hoy nos corresponde la letra número, o digamos la letra Ayin, en el alfabeto, en el abecedario hebreo. Ayin. Ayin tiene que ver con, Bendiciones, qué gusto con, como con un esclavo que aboga por la protección de su amo, ¿sí? Un esclavo que le está diciendo a su amo, yo soy tu siervo, por favor no permitas que los que no te conocen, que los que no hablan bien de ti, que los orgullosos, que los altivos se lo opriman. Entonces esta letra tiene que ver con eso. Es la letra P, que significa o que se lee Ayin, la letra P del alfabeto hebreo, ¿sí? Como un sirviente que busca la palabra, que busca como hablar con su Señor y que abogue por él, que lo ayude, que lo socorra, que no deje que los que están a su alrededor lo opriman, porque él está haciendo de la mejor manera las cosas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento, con una buena interpretación, para así mismo seguir avanzando. Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, te saludamos a esta hora de este hermoso día, Dios de la gloria, para agradecerte, Señor, todas tus bondades, todas tus misericordias, todo tu amor, Señor, todo lo que hasta aquí tú nos has brindado, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque nos has hecho partícipes de tu bondad, de tu amor, de tu gracia. Nos has hecho partícipes de tu palabra, Señor. Poderla leer, poderla entender, poderla compartir, Señor de los cielos. Y hoy, Señor amado, llenos de esa presencia tuya, Señor, para poder interpretar este precioso Salmo 119 que conlleva
y tiene dentro de él secretos poderosos, Señor, todos relacionados a tu palabra, mi Dios, todos relacionados a cómo se sentía el salmista en diferentes situaciones, pero siempre acudió a ti, Señor, que asimismo nosotros podamos interpretarla y entenderla y obedecerla, que hoy podamos también sentirnos como se sentía él en su momento para poder acudir a ti como lo hizo él también, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios, por los que ya estamos en estas plataformas, por los que vamos a estar compartiendo de este mensaje, por los oyentes, Señor, que este mensaje llegue a corazones que lo necesiten, que este mensaje llegue y cambie vidas, transforme vidas, Señor, y que tú, así como con el salmista, acudas en el auxilio para ellos, Señor, que muchas personas están siendo oprimidas en el día a día por causa de que han creído en ti, Señor. Los han tildado de muchas maneras, Señor, y tú bien sabes que es por causa de tu palabra. Señor, glorifícate dándole fuerzas a aquel que la necesita hoy mismo. Glorifícate, Señor, trayendo revelación, revelación de pecado, revelación, Señor mío, de que tus justos juicios son verdaderos, Señor, de que lo que viene para la humanidad, Señor, pues no es nada agradable, no es nada bueno lo que le espera, Señor, pero tú nos separas a nosotros para bien, Dios. Que en este momento, mi Dios del cielo, hoy seas tu propicio a la necesidad de tus hijos, de tu pueblo, que alcancen esa misericordia tuya, Señor. Que todos que estamos incluidos ahí, Señor amado, nos puedas ver con tus ojos de amor, con tus ojos grandes y gloriosos, Señor, y que siempre mantengamos tu mirada en la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, en tus preciosas manos quedamos, mi Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces la palabra del Señor el día de hoy nos va a llevar a esa dimensión de decir, juicio y justicia he hecho, dice el versículo 121. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Cuando uno piensa cómo actuaba o cómo se estaba observando la situación del salmista, ¿sí? Él estaba prácticamente diciendo, yo he expresado confianza en la rectitud, ¿sí? Yo he hecho justicia, he procurado hacer lo mejor, pero hay personas que no lo entienden así, que lo oprimían, entonces lo censuraban, ¿sí? Lo oprimían a él, le hacían daño. Entonces lo que menos quería el salmista era quedarse solo, sufriendo todo ese escarnio, ¿sí? Entonces por eso dice, no me abandones a mis opresores, aunque haya motivos, Señor, no me abandones porque si tú estás ahí, las cosas van a cambiar, van a ser para mejor. De hecho, el 121 y el 122 es como si fuera el mismo momento, porque en el 122 dice, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. O sea, ¿qué está buscando el salmista? Aferrarse más a Dios. O sea, que si Dios asoma aunque sea una mano o da una palabra, eso le iba a dar alivio a este hombre en su momento. ¿Quién no? Y si hablamos de pronto de los niños, o de hablamos de una esposa, o hablamos de un subordinado, un subalterno, un empleado, cuando de pronto está siendo menospreciado por sus compañeros y aparece el jefe, o en el caso de la familia llega el esposo o llega el padre, entonces se crea una confianza, una atmósfera de confianza, de tranquilidad, una atmósfera que da seguridad esa persona que acaba de llegar. Así pasa con Dios. Cuando Dios llega, cuando Dios está ahí,
Entonces, en el caso de nosotros como sus hijos, nos sentimos respaldados, nos sentimos seguros. Entonces, no interesa la ofensa, no interesa de parte de quién viene esa opresión. Entonces, amados de Dios, que hoy podamos tener esa plena seguridad que Dios está ahí. Dios no nos va a abandonar. Él lo dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ellos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Por qué razón? Acordémonos de la historia de los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, porque no querían adorar la estatua que él había levantado, ¿sí? Entonces, en castigo, los mandó a echar al horno de fuego. ¿Cómo estaría de caliente ese horno que las personas que echaron a estos jóvenes murieron por el calor, por el fuego? ¿M? Pero a ellos, dice la palabra que Nabucodonosor viene y mira desde lejos hacia adentro del horno y dice, yo veo a cuatro. ¿Acaso no echaron a tres nomás? Porque hay cuatro. Y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses, dijo Nabucodonosor. Ahí está la prueba, reina, de que el Señor está con sus hijos en sus peores momentos, en sus peores crisis. No sé si usted pueda cerrar por un momento sus ojos y pueda inclinar su rostro y pueda decirle a Dios, Señor, perdóname por ignorar que tú, aún en mis crisis, también estás. Dígaselo de corazón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo creí que estaba pasando esto solo. Yo creí, Señor, que lo que estaba viviendo, tú me habías abandonado, me habías dejado a mi suerte. Y ahorita por esta palabra me doy cuenta que no es así, que no es así, ¿sí? Y descanse en Dios, dígale, Señor, no volveré a dudar de que en mis peores momentos tú vas a estar ahí. Que me opriman, que me ofendan, que me hagan daño, eso está dentro de lo normal, pero que tú estés ahí, Señor, no es tan normal. Por eso yo suplico tu presencia para que me empiece a ir mejor. En el verso 123, el salmista decía, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Acordémonos que en aquellos tiempos la luz, la luz no era como la nuestra hoy en día, en el caso de las noches, porque en el día pues es similar, pero en las noches no habían estas luces que tenemos hoy en día, sino que todo lo hacían a media luz, con velas, a veces con antorchas, ¿sí? Pero ellos no tenían como tenemos nosotros lo que llamamos los bombillos o las lámparas, los reflectores, ¿no? Entonces, ¿cuál era la vida en este caso, de los antiguos? Que a ellos les tocaba y se esforzaban demasiado. Ellos a esta hora bregaban mucho para leer. ¿Y qué decir antes de acostarse? Entonces él decía, mis ojos ya desfallecieron por tu salvación. Quizá por dos razones. Una, por el llanto, porque si algo suplica a uno cuando uno está mal, es, Señor, no me abandones, no me dejes. Como dijo David cuando pecó con Betsabé, él le dijo a Dios, Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el salmista anhelaba volver a sentir la presencia de Dios. Él anhelaba. Él ya se había acostumbrado a la presencia de Dios que sintió cuando Dios ya no estaba ahí. Entonces él logró percibir eso. Él dijo, wow, Dios no está.
Dios me abandonó y era por causa de ese pecado tan grave que él había cometido. Pero él volvió a reclamar la presencia de Dios. Entonces, la primera razón puede ser por el llanto y la segunda por escudriñar las escrituras, ¿sí? Escudriñar y asegurarse de que lo que estaba leyendo era para él, que lo que decía la Torá en ese entonces, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces el salmista decía, Señor, y por la palabra de tu justicia. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Hay momentos donde cuando uno está leyendo, se encuentra con unos textos que son promesas que uno se alegra, que uno se goza cuando esa promesa se le revela, como que se quita una venda de los ojos y se revela esa palabra y uno descansa y dice, "Ah, entonces, ¿cuál es el afán? ¿De qué me preocupo tanto? Si al apóstol el Señor está ahí para salvarme, para ayudarme, para sostenerme de su mano, ¿sí? Entonces, nada mejor que eso, amados del Señor. En el verso 124, mire lo que dice el salmista, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Haz con tu siervo misericordia, wow, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona es siervo o es esclavo, no tiene derechos. Un esclavo no es dueño de nada. Si llegase a tener una esposa, tampoco la esposa es propiedad de él. Si llegase a tener hijos, de igual manera, los hijos no le pertenecían a él, sino al amo, ¿sí? Si él salía, digamos, de esa hacienda, dejaba de ser esclavo, tenía que salir solo, sin nada. Entonces, muchas veces los esclavos preferían quedarse para poder disfrutar por lo menos de una esposa, de unos hijos, pero tenía que ser dentro de las funciones que le otorgara el amo. ¿M? Un esclavo no podía figurar en un título de propiedad, no podía ser dueño de tierras. O sea, era el sistema del momento. Entonces, el salmista lo que está diciendo, haz con tu siervo según tu misericordia. Él sabía quién era su amo. En este caso, David sabía quién era Dios. Señor, haz bien con tu siervo. Y él se consideró un siervo, un esclavo. Señor, no tengo derecho a nada, aunque tenía derecho a muchas cosas, porque ya en Cristo hay libertad. Pero él asumió que era un esclavo. Acordémonos cuando estaba David en la cueva de Adulán, que de ahí fue donde salió el Salmo 23, que dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en ese momento le faltaba todo. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Pero en ese momento estaba incómodo, estaba mal, junto a aguas de reposo y así sucesivamente. O sea, David estaba hablando, era hacia un deseo que había en su corazón, pero de lo que él estaba viviendo en realidad no era eso. Él se estaba era llenando de una expectativa, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántos tal vez hemos dicho cuando yo salga de deudas? ¿Ve? ¿Por qué? Porque todavía hay deudas. Ah, cuando yo tenga una familia. ¿Por qué? Porque tal vez no la tiene. O sea, cuando uno habla así a futuro, uno se está llenando de esperanza, de un aliento. Entonces, el salmista también hacía lo mismo, decía, haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos, porque como eran propiedad del amo, pues el siervo no tenía derecho ni siquiera a leer. Pero aquí le dice, enséñame tus estatutos.
Amados, cuando nosotros lleguemos a ese nivel de sujeción a Dios, de obediencia a Dios, de decirle, Señor, sé tú mi maestro, enséñame, sin desconocer que necesitamos tutores, los famosos ayos, que son como unas madres, unas nodrizas que amamantan, que dan de comer, que cuidan. Entonces, no perder de vista a los pastores, a las pastoras, a los profetas, no perderlos de vista. Así uno se considere un maestro de la palabra. Sobre uno debe haber alguien que le enseñe, escuchar a esos hombres de Dios, a esas mujeres de Dios, porque nos enseñan, ¿sí? Nos enseñan la palabra. Entonces el salmista le está diciendo, enséñame tus estatutos. Y notemos que un estatuto no era una ley, un estatuto era una obligación, algo dentro de la ley que no había entendido, algo quizás más pequeño, como cuando uno lee un parágrafo de un documento, puede ser una escritura de una casa, ¿sí? O un documento de un arriendo, un parágrafo es como algo por si se presenta algo adicional en ese parágrafo. Uno puede hacer como una especie de acotación o explicación, que si se llegase a dañar una pared, entonces el inquilino está en la obligación de arreglarla. O hay una salvedad, es como una condición. Un parágrafo es algo así para decir, explicar algo que no quedó muy claro en la ley. O sea, la ley lo especificó muy general y el parágrafo lo que hace es explicarlo. Así pasa con un estatuto, ¿sí? Porque un estatuto en sí no es un decreto, sino es algo para explicar. Entonces lo que dice el salmista es, explícame mejor las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo con este Salmo 119, explicando más detalladamente, versículo por versículo, tratando de llegar con la ayuda de Dios a lo que estaba pasando en el momento del salmista, pero lo que nosotros necesitamos aprender en el día a día. En el verso 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu siervo soy yo, o sea, nada mejor. Miren mis amados que en la ley, en la ley de Moisés, que a la postre es la ley de Dios, decía que un esclavo podía ser esclavo 6 años únicamente, 6 años, porque el séptimo año se llamaba el año del jubileo, donde todos los esclavos podían ser libres, o escoger otro amo, porque como los esclavos no tenían propiedad, no tenían familia, no tenían derechos, entonces lo único que podían hacer era quedarse para estar otros 6 años ahí o deambular. Y como la pobreza no era opción, ¿sí? Porque para ser pobre y pedir limosna tenía que demostrar o que estaba enfermo o que ya estaba avanzado en años, ¿sí? O que tenía algo que lo impidiera. Por ejemplo, ustedes recordarán la historia del hombre cojo de nacimiento que se sentaba en la puerta de la hermosa, dice, en el templo de Salomón o el templo de Herodes. Entonces, todos los pobres o los enfermos tenían que tener un permiso de parte del gobierno
para poder ejercer la mendicidad. Vuelvo y repito eso. Los pobres que se les demostrara, se les comprobara que eran muy pobres, o los enfermos tenían que demostrar y tenían que tener un permiso de parte del gobierno para ejercer la mendicidad. O sea, no es como hoy en día. No, no, no. No era permitido que las personas hicieran ocio o que vivieran a expensas de otros, pudiendo trabajar. Ustedes se imaginan cómo sería si las personas fueran a pedir un permiso así hoy en día. ¿Qué piensa Giovanni Chalá de eso? De- Imagina que alguien diga, y ha pasado, y yo conocí un señor que se hizo pasar por inquilino, se hizo pasar por desempleado para que le recibieran a sus dos hijas. En ese momento tenía dos niñas y las hizo entrar a una entidad de lo que llaman una ONG, una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? O una organización no gubernamental. Y entonces allá daban mercados, allá le daban mercados a estas niñas y él se hizo pasar por inquilino, siendo el dueño de la casa y una casa grandota y tenía inquilinos. Y él en ese momento ejercía la construcción, maestro de construcción, ¿sí? Y se hizo pasar por desempleado y por inquilino. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Lo cierto es que de esa fundación, que en su momento se llamaba o se llama todavía Compasión, le hacían llegar mercados a las niñas, porque en este caso era las niñas, claro, favorecían a los papás. Pero, ¿qué piensa de eso, mi Giovanni? Que las personas se hagan pasar por pobres, a veces hasta por enfermos, para lograr ejercer la mendicidad. Pues pastor, es que eso es una práctica, pues lastimosamente muy común todavía, porque si no se pone, digamos, ayer estaba precisamente escuchando una noticia del gobierno con esos subsidios que dan, y por ahí salieron un poco de gente que son prácticamente, decía la noticia, que son prácticamente como multimillonarios y están recibiendo esos bonos que da el gobierno. Entonces ya les pusieron un ultimátum y les dijeron que tenían que devolver todo lo que les habían dado, o si no les ponen una demanda al gobierno, pues porque quedarse con recursos que no son, o sea, no es para ellos. Y eso se ve mucho. Yo he conocido testimonios de personas que en una cuadra donde pasé alguna vez cuando era asesor, me decía un señor, mira, ese señor de la esquina tiene tres casas y aparte se le dan el bono. Y yo a duras penas vivo aquí en la esquina en arriendo y a mí no he salido favorecido que porque tengo Sisbén, no sé, alto, algo así. Entonces eso es terrible, pero pues la corrupción es muy tenaz. Y eso es de que haya alguien arriba poderoso que se quiera ganar algo para escalar más posiciones, eso siempre se va a presentar, eso es un flagelo muy tenaz. Y entonces, pues lastimosamente, pues por unos pagan todos, pero pues es terrible utilizar uno esa práctica, porque obviamente si es complicado, digamos, yo lo veía así en el momento cuando Camilo se fue para Portugal, que a ellos les tocó, digamos, allá prácticamente ir a esas fundaciones, pero digamos uno lo ve en ese sentido diferente, porque obviamente ellos sí estaban solos allá, no tenían trabajo, no tenían nada, y allá les colaboraron mucho, y a pesar de todas esas organizaciones no, pues a veces no investigan mucho si es verdad o no es verdad, porque ellos Ujú, actúan de buena fe, pero la mala fe la tienen las otras personas que quieren aprovecharse de eso, porque digamos Camilito cuando ya empezó a trabajar, yo le decía, pues Camilo, pues vaya y al menos que le den almuerzo o de pronto le den algún ropa mientras usted se acomoda más. ujú, Y él me dijo, no, papá, yo no voy a volver por allá. Y luego, dice, no, porque es que yo ya estoy trabajando, al menos me gano poquito, pero me gano algo. Y si yo voy y le estoy quitando la oportunidad a otra persona, entonces no me qué bien, gustaría eso. Entonces, digamos, un ejemplo es que sí se pueden dar las cosas. Ya sí, que uno no quiera por irse de avispado, pero pues tenaz. O sea, y es una mala práctica y muy maluco eso. sí, así es. Gracias, mi Giovanni. Y Sí, señor. mire, con un ejemplo muy, muy claro, nadie está exento,
nadie estamos exentos de tener que acudir en algún momento a una fundación. Por eso es necesario que cuando oremos, incluyamos a los líderes sociales, a esas personas que le calman el hambre a otros. A veces nosotros solo oramos por ciertas personas, pero hay que orar por ellos también, que no dejen de hacerlo, porque siempre va a haber personas pobres y pobres de verdad. Hay quienes se hacen pasar por pobres, eso ya es otro tema, pero los pobres de verdad muchas veces están pasando situaciones fuertes. Hay unos llenando sus arcas, llenando sus cajas fuertes, llenando sus, decían en días pasados, ¿qué hace un hombre con 36 carros de alta gama? 36 carros de alta gama, un deportista. O sea, a ellos los llenan de eso y ellos quieren tener ahí, ¿sí? Recuerdo en una ocasión cuando hubo el terremoto en Haití, en el año 2012 creo que fue, si no estoy mal. Bueno, ese terremoto en Haití, pues vinieron muchas ayudas de muchas partes y desafortunadamente y afortunadamente también lo que voy a comentar, una señora que era como la alcaldesa de una ciudad allá en Haití, ella, a ella le dieron donaciones, unas donaciones grandes que venían de Europa y bueno, para ayudar. Y ella se apropió de dos carpas que alcanzaban como para 500 personas. Sí, eran carpas inmensas para albergar a personas que las crean, las fabrican para cuando pasen esa clase de cosas, de catástrofes. Y como 2 años después de que ya todo había vuelto a la normalidad, en medio de todo, y a ella le hicieron como un allanamiento a su casa y le encontraron dos carpas de esas, dos carpas en el patio de ella, dañándose, pudriéndose. Sí, eso es lo que uno dice, eso es injusto. Ella se apropió de esas carpas y no se las dio a las personas, no se las pasó, no las mandó a armar para que la gente se fuera. No, entonces es muy triste eso. Y así hay muchas personas, prefieren que la comida se dañe que a compartírsela a alguien. Que hacen muchas veces los que venden la leche, los que la procesan, ¿sí? Cuando hay bastante leche, ellos prefieren botarla por un caño, porque si empiezan a regalarla o a bajarle de precio, después ya no le pueden subir. O sea, son sistemas antimisericordia, diría yo, antimisericordia. Prefieren votar que regalar. Que Dios nos ayude a todos, porque no es justo que eso esté pasando. Entonces, mire lo que dice el salmista. Él decía, tu siervo soy yo. Entonces, para terminar la historia de los esclavos que salían libres cada 6 años, muchos de ellos decían, mi amo, déjame quedar aquí más tiempo, me quiero quedar. O sea, la ley decía que ellos eran libres, pero la ley también decía que si el esclavo por voluntad propia quería seguir quedándose en esa casa y si el amo accedía, pues se quedaba. Acordémonos que salía sin nada. Entonces el esclavo prefería quedarse ahí por amor a su esposa, por amor a sus hijos, por amor a su amo también y seguía su labor. ¿M? Entonces lo que le está diciendo, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Cómo sería la calidad de vida de ese amo? ¿Sí? Que el esclavo quería seguir al lado de él. Como pasa hoy en día, hay personas que aún por bajo sueldo están con personas que les dan buen trato, entre comillas, le están dando un buen trato, ¿sí?
los hacen partícipes de sus regalos, de sus cosas, de sus privilegios. ¿Sí? No es que esté del todo bien la persona, pero se siente mejor y prefiere estar ahí que estar en otro lado. El verso 126 dice lo siguiente: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Esto me hace acordar del Salmo número 11, el verso 2, donde dice que, Señor, si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, llega un momento y ese momento lo estamos viviendo nosotros actualmente, cuando vemos que personas que un día predicaron este evangelio ya no lo están haciendo. Al contrario, no solo se han olvidado de la ley, sino que la injurian, la critican, la maldicen. Y es muy lamentable, amados, que Dios nos guarde. Por favor, ponga una mano en su corazón, diga: Dios, guárdame de algún día apartarme de este tu camino, y peor, algún día hablar mal de ti, de tu palabra, como ya lo están haciendo muchas personas, porque tal vez no se les reveló la palabra, porque tal vez no fueron sinceros al estar ahí. Entonces lo que era bueno ahora lo ven como malo. Y peor aún, inducen a otros a que abandonen este camino. Yo digo, si la persona ya no quiere estar, pues no se lleve a otros, no los saque, no los saque de propósito, no los saque de ese amor a Dios, no los saque. ¿Cuántos papás se han arrepentido de haber sacado a sus hijos cuando eran pequeños de la iglesia? Los sacaban diciendo que ellos no tenían por qué estar allá, y hoy en día se arrepienten, porque es mejor un hijo temeroso de Dios que un hijo por ahí en drogas, que un hijo por ahí en delincuencia, que un hijo por ahí en el homosexualismo, en el lesbianismo. Desafortunadamente hay muchos testimonios, hay personas que un día le sirvieron a Dios y por haberse levantado contra autoridades, sus hijos están pagando las consecuencias. Cuando uno lee el Salmo 109, que si usted quiere sacar un tiempito ahora y leer el Salmo 109, el Salmo 109 es como la oración de Jesús por Judas. O sea, lo que Jesús ve en Judas. Ahí está hablando es de Judas, Judas Iscariote, Judas el que vendió al Señor Jesús, el daño que le hizo a su esposa, el daño que le hizo a sus hijos, el daño que se hizo a sí mismo por haber vendido al maestro. Él pensó que no iba a pasar nada, no, cosas graves, porque en ese salmo dice: su mujer sea viuda, sus hijos sean huérfanos y mendiguen el pan lejos de sus desolados hogares, no tenga quien les haga misericordia, ¿sí? Y no engendren hijos en una siguiente generación. O sea, una maldición terrible. Y hay personas que dicen: eso, yo me voy de aquí y ya, y hablo y digo y maldigo y de todo, y ya, uy, yo soy el duro, el fuerte. No, amados, contra Dios no, contra los siervos de Dios tampoco, porque a la postre Dios nos colocó. No fue que nosotros nos pusimos que queríamos, no. Esto es amor de Dios, que usa personas para que le ayuden a corregir a uno el camino. Entonces, no llenarse de soberbia y decirnos que yo puedo. Si uno no lo hace porque uno ya tiene entendimiento en eso, uno dice: wow, tremendo levantarse uno contra siervos de Dios. Es tremendo. Eso tiene consecuencias graves porque son siervos del Señor, porque son propiedad de Dios. Entonces, ¿qué dice el salmista? Señor, es tiempo de actuar. ¿Cómo se podía actuar? Hay quienes piden juicio: Señor, quémalo, Señor, trata con ellos, Señor.
Pero hay quienes decimos, Dios, sálvalos. Sálvalos, Señor, mejor sálvalos. En lugar de que los castigue, sálvalos, Dios. Que entiendan este camino de vida para que entonces lo que para ellos era malo, ahora empiece a ser bueno. Porque es que muchas veces decimos cosas sin saber, sin saber. Entonces como que la lanzamos al aire y pensamos que eso no afecta. Entonces le dice, Señor, actuemos. Tú salva a la gente, yo te la traigo, yo traigo las personas, porque ese es mi deber, predicar el evangelio, pero el convertir, eso es de Dios. Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo cambiar a nadie, pero sí les puedo predicar el mensaje. Y el verso 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Ojalá, ojalá nosotros pudiéramos decir, para mí tu palabra, Señor, es mejor, aun que el alimento, aun que el descanso. Para mí tu palabra, Señor, es lo más valioso que tengo. La Biblia se ha vuelto un libro de biblioteca, un libro más en los muchos que hay. Y yo pienso que la palabra de Dios debe ocupar un lugar muy especial, no solo en lo físico, sino en el corazón del ser humano, la palabra de Dios. Que a usted se le sienta que usted practica la palabra. Como alguien decía, no solo es mostrar lo que leo, sino que practico lo que leo. No solo es enseñar lo que yo aprendo, sino practicar lo que yo aprendo. Entonces, el 50% de un mensajero con un mensaje de parte de Dios es su testimonio, cómo está viviendo su vida, acorde a la palabra de Dios, no acorde a la sociedad, no acorde a la sociedad, amados, porque ahí nos quedamos cortos y ahí no hay nada. La apariencia, eso, por favor, la apariencia es apariencia, eso es una fachada, eso ahí no hay nada, pero la realidad, eso ya es otra situación, la realidad que debemos vivir en el día a día. Y el salmista está diciendo, Señor, por cuanto muchos se han apartado, por cuanto muchos me han oprimido, por cuanto tú siempre has estado conmigo en mis peores y en mis más lindos momentos, yo amo tu palabra. Me es más preciosa que el oro y que el oro muy fino, muy puro. Amados, volvamos a la palabra. Que cuando usted lea la palabra diga, Señor, gracias. Esto es un manjar. Son tus palabras. ¿Sabe cuántas personas ven su dinero a diario? Son muchas. Lo que pasa es que eso no se ve en público. Pero hay mucha gente que se queda horas mirando sus lingotes de oro. Se quedan mirando sus joyas. Eso no se ve, eso no se hace en público. No, 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 no. Hay personas que abren la caja fuerte y se quedan mirando hacia adentro y dicen, wow. Y al Señor Jesús le pasó con un hombre que él contó una historia de un hombre que dijo, alma, descansa, regocíjate, recréate. Tienes muchas riquezas, no tienes afán de nada. Y hay una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y el dinero que acumulaste de quién será? ¿Para quién será lo mucho que trabajaste? Cuando apareció la pandemia en el año 2020, empezó a pasar lo que jamás nadie nos imaginamos, que ha habido otras pandemias, sí, en otras épocas, que murieron más de 50 millones de personas en menos tiempo,
Eso fue rápido. ¿Por qué? Ahora, 50 millones de personas hace 1000 años. Eso era casi la mitad del mundo, porque no era la multitud que somos hoy en día. Ahora, si una persona tosía, lo mataban porque decía, este tiene el virus. Por el solo, por sospecha nomás, por sospecha, lo mataban. Y muchos morían porque verdaderamente tenían el virus. Entonces, amados de Dios, cuando aparece la pandemia, se llegó a llamar la muerte indigna, la muerte indigna, porque muchas personas muy ricas, se supo del testimonio de un hombre italiano, que él había comprado el traje, él mismo había escogido su ataúd, él había dicho, había contratado la orquesta, la sinfónica que le tenía que hacer la despedida de él. Él mismo preparó las canciones, él las escogió. Los invitados que debían estar en su funeral. Mire, un hombre tan acaudalado económicamente, muy rico. Y ese es un caso apenas que se supo. ¿Cuántos millones de casos así? Personas soberbias que planean su muerte, planean y escogen su vestido, su traje, su perfume que les deben echar ahí, sus canciones, todo. Y él fue uno de los primeros que murió en el COVID. Él fue uno de los primeros que murió en el COVID. ¿Mm? Y no solo que murió, sino que lo sacaron ahí mismo en una bolsa y no lo transportaron en coche fúnebre, no, lo echaron en un camión juntamente con otros que habían muerto. Y de ahí empezó a llamarse la muerte indigna, porque la gente como como animalitos los echaban en fosas comunes, no se sabía quién era quién. Amados de Dios, esto es para valorarlo. El Señor Jesús no murió porque sí, Él murió por amor a nosotros, por amor a nosotros. ¿Y cómo sabe usted eso? Por la palabra. Eso no es un cuento de hadas, eso no es de que mi abuelita me contaba aquí y allá, no, muchas historias se han contado, pero lo que diga la palabra es lo que a nosotros nos compete, lo que a nosotros nos conviene. Notemos que en nuestra Biblia usted no encuentra figuritas, porque aquí no pretenden como que nos describan todo, no, nos dan lugar a la imaginación. ¿Cómo fue ese día tan doloroso para él? Pero ahí estábamos nosotros en su amor, ahí estábamos nosotros, sí, nosotros, ahí todos nos incluimos. Por eso usted debe orar cada día más por sus hijos. Dale, Dios, misericordia para mis hijos, por favor, tócalos, Espíritu Santo. ¿De qué le vale usted tener un hijo que canta, que danza y todo, pero no es cristiano? No es cristiano. Va, sí, bien porque va, pero el día anterior salió de una taberna. El día anterior salió de un prostíbulo. Entonces, ¿de qué sirve eso de fachadas? Dígale, Señor, que mis hijos te conozcan a ti. Que mis hijos, Señor, cuando se arrodillen a orar, estén orando a ti. No por complacer al pastor, no por complacer al líder, sino porque verdaderamente reconoce que tú eres su Dios. Pero a veces nosotros no nos damos a eso. No, fuimos a la iglesia religiosamente. ¿Acaso no hacen así también en la iglesia tradicional? Y uno creía que estaba obedeciendo a Dios. Y para terminar, el versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Qué gran cierre hace el salmista en esta porción. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Ah, que mi hijo va a estudiar una carrera universitaria. Sobre esa carrera debe colocar uno a Dios. Señor,
que lo que empiece mi hijo lo termine, que si va a ser un profesional, que sea un profesional de Dios. Ah, que mi hijo va a ser deportista, amén, que sea deportista, pero que sea temeroso de Dios, que por la fama que logre, pues atraiga muchas personas a Cristo. Ah, que mi hijo va a ser contador, listo, que sea un contador honesto. Ah, que mi hijo quiere ser de pronto diseñador de modas, pues amén, en su profesión que dé a conocer a Cristo, en todo, mis amados, a todo. A que le están diciendo religioso, fanático, que lo que sea, no interesa. Pero siempre mejor un fanático bendecido que un fanático por ahí escarnecido. Mire cómo termina el salmista. Porque estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Señor, que me voy a casar, voy a tener un hogar, que sea un hogar, una familia donde Dios pueda reinar, donde Dios pueda hablar. Esos letreritos que dicen aquí, Dios está presente ¿qué? Como un huésped silencioso. No, ¿a quién le gustaría ser huésped y no poder hablar? Yo creo que si usted tiene un letrero de esos debe quitarlo, por favor, discúlpeme. Pero eso de que Dios no puede hablar en su casa, mi Giovanni, ¿ha leído alguna vez un letrero de esos que visita algún lugar y dice, aquí Dios, aquí habita Dios como un huésped silencioso? No, yo no entiendo eso, mi Giovanni. No, la verdad no me ha puesto Nunca de ha ese leído. letrero como tal, no, Uy, no, bueno, señor. menos mal, hijo, ahora que nunca lo lea. Pero es tremendo, ¿no? Y yo los he leído y es que a veces los venden en las librerías, ¿sí? Aquí habita Dios como huésped silencioso. No, 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 yo no hallo eso. Yo no concibo esa idea de que se le tape la boca a Dios. Si Él no puede hablar, entonces no puede ser el Dios que nosotros tenemos, ¿sí? De decirle, Dios, háblame. Ah, tú me hablaste duro. Sí, Señor, es por mi bien, es por mi bien. ¿Por qué no cierra por un momento sus ojos ahí donde está? ¿Por qué no inclina su cabeza con humildad y hoy le dice, Señor, yo quiero ser igual? Quizás no pueda ser un salmista, quizás no pueda ser un escritor, pero sí te puedo decir desde mi corazón mis experiencias. Señor, guárdanos, guarda mi casa, guarda mi familia, guarda, Señor, a los que están a mi cargo, Dios, que a los que me rodean, Padre, tú los bendigas con toda bendición. Que hoy sea un día lleno de tu gloria, de tu poder. Que hoy sea un día bajo tu gracia, bajo tu amparo. Que sintamos tu presencia, Señor. Que nos hemos acostumbrado, Dios, a lo rutinario. Y no queremos caer en esas rutinas, queremos tener experiencias sobrenaturales contigo. Señor, revélate al corazón de cada persona. Revélate, Señor amado, revélate, Dios, corre los velos, que se caigan esos velos mágicos, que se suelten esas vendas que atan los pies, que atan las manos. Señor de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy mismo, Dios, que hoy mismo tu pueblo, sí, Padre, tu pueblo, tu escogido, por el que tú pagaste un gran precio en la cruz del Calvario, que empiece a tener vida, que empiece a tener revelación, que empiece a entrar en el propósito que tú estableciste para ellos, Dios. Bendice los hogares donde se están pasando dificultades, allí donde los hijos, Señor, han caído en rebeldía, donde los hombres han caído en el adulterio, donde hay robo, donde hay malestar, Señor, donde hay pobreza, donde hay escasez. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a todos los hogares, a todas las familias, de una manera muy especial allí, Señor, donde las cosas no están bien. Glorifícate, Dios, glorifícate, Santo de Israel. Glorifícate por amor a tu nombre, por amor a lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, por amor a cada familia, Señor de los cielos. Sé propicio, Padre. Sé propicio, sublime y soberano Dios, para que haya paz, para que haya armonía, para que haya gozo y para que venga una prosperidad, Señor, una prosperidad de la tuya.
porque hay muchas alacenas vacías, Señor. Hay muchas neveras vacías, Dios. Hay muchas ollas, Padre, vacías que no hay que preparar, Dios del cielo. Ten misericordia, Señor, porque son tus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias por lo que acontecerá este hermoso día a favor de nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados de Dios, bendecirles sus vidas y mañana con la ayuda del Señor continuamos con este hermoso Salmo 119. Un feliz resto de día para todos. Los quiero mucho. Felicidades.